Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Ernesto Olvera y el tema de hoy que vamos a ver es la reproducción celular. Ya anteriormente ustedes habían visto algo al respecto, qué es la célula, las partes que lo conforman, cómo trabaja, y que la rama de la biología que estudia la célula pues, es la citología. En este caso vamos a hablar un poco más al respecto. ¿Por qué tenemos parecido a papá y a mamá? Obviamente porque nosotros nacimos y tenemos parecido a papá y a mamá por esas dos células que en algún momento se juntaron y dieron origen a un nuevo ser, como lo soy yo, y ustedes también. Estos dos procedimientos tienen que ver con esa cuestión. Cuando nosotros tenemos alguna herida, una raspadura, pues al paso del tiempo, pues esa herida sana, cicatriza y pues ya como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasó ahí? Pues que las células se reprodujeron. Y ciertas células no se pueden reproducir una vez que mueren. Pero se están haciendo estudios al respecto. Estamos hablando de las neuronas. Esas neuronas que por la edad, por algún golpe o por el consumo de sustancias tóxicas, pues mueren y nunca más se vuelven a regenerar. Pero repito, están checando este estudio. Las células de la piel, las células del cabello, las uñas y demás, pues se reproducen. Y por eso sufren un proceso en el cual a través del tiempo y que se han estudiado, pues tiene un nombre. Pero también este tipo de células, y como lo vieron en el núcleo, pues se encuentran los ácidos nucleicos, lo que es el ADN y el ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido nucleico. Al hablar de ADN estamos hablando de los genes, los cromosomas que esa célula tienen. Y en esa célula se encuentra toda la información genética de cómo va a ser, de cómo es el ser, los 46 cromosomas. Entonces yo como individuo, cualquier célula de mi piel tiene 46 cromosomas y con ello podemos sacar el material genético, ¿sí? Entonces todas nuestras células se reproducen por medio de la mitosis, porque las células hijas tienen el mismo número de cromosomas que son 46, ¿sí? Pero estos pasos de la división celular pues, es a través del núcleo, a través de ciertas etapas que tiene, las cuales aquí podemos ver a mi espalda, ¿sí? Las cuales pues en la mitosis pues, es la profase, la metafase, anafase y la telofase, ¿sí? En general, cada proceso tiene un determinado secuencia y una determinada estructura, que en un video más adelante se los haré llegar y ustedes podrán ver de una manera más gráfica y visual cómo se da esto, ¿sí? Bueno, entonces en esto de la mitosis, las células hijas tienen la misma carga cromosómica, los 46, ¿sí? Pero en mi cuerpo también se producen células que se reproducen por medio de la meiosis, en donde esas células tienen la mitad de esa carga cromosómica y se les dice que son haploides, porque tienen la mitad de la carga cromosómica y esa carga cromosómica son entonces 23 cromosomas. Esos 23 cromosomas pues entonces corresponden a las células sexuales o los gametos, las cuales tienen esa mitad de carga. Estamos hablando en el hombre lo que es el espermatozoide y en la mujer lo que es el óvulo. Entonces cuando hay una fecundación del óvulo por medio del espermatozoide, se juntan esos 46 cromosomas y forman una nueva célula, que en ese momento es un cigoto y a través del tiempo con el desarrollo un embrión y luego ya hasta el final un ser vivo. Es como nosotros ya como ser vivo tenemos esos 46 cromosomas. Por eso nos parecemos a papá y a mamá, porque la mitad de la información genética ha sido de ellos, ¿sí? Y este proceso de la meiosis es un poquito más laborioso. Las células hijas entonces tienen la mitad de la carga cromosómica, como lo podemos ver ahí. Solamente que en esta de la meiosis, pues podemos, como se ve aquí, en dos partes. La meiosis 1, que es la profase, metafase, anafase y telofase 1.
Y otra etapa, meiosis 2, donde está la profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, donde se tienen este procedimiento, ¿sí? Repito, en un video más posterior, ustedes lo van a apreciar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis? Bueno, que la mitosis ocurre en la mayoría de las células eucariotas, mientras que en la meiosis ocurre en la formación de los gametos, o sea, las células sexuales. En la mitosis, las células hijas se mantienen el mismo número de cromosomas, mientras que en la meiosis se reduce a la mitad, o sea, una es diploide y la otra que es haploide, ¿sí? En la mitosis se producen 2 células hijas, mientras que en la meiosis se producen 4 células hijas. En la mitosis, las células hijas son idénticas entre sí a la célula madre, mientras que en la meiosis las células hijas son diferentes entre sí y la célula madre. ¿Por qué? Porque tienen la mitad de cromosomas, ¿sí? De esa manera, entonces, es como nosotros nos podemos reproducir en esto que es la mitosis y la meiosis, ¿sí? Aunque esto visualmente, como sucede en la célula, es algo interesante, donde la cromatina, los cromosomas se van separando, se van ahora sí que haciendo 2, 4 y tener esa misma carga de cromosomas, ¿sí? Bueno, entonces ya recapitulando, pues lo que vemos aquí es eso, ¿sí? Los 46 cromosomas que debemos de tener como individuos, pero en la mitosis. Si es en la meiosis, pues se tiene la mitad de los gametos, o sea, la mitad de cromosomas, que son 23. ¿Qué pasa entonces si nosotros tuviéramos un cromosoma más, un cromosoma menos? Eso ya sería una cuestión entonces de genética y acarrearía algún problema de salud, ¿sí? Bueno, pues así es a grandes rasgos cómo se da esto de la división celular. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues háganmela llegar y con gusto les estaré resolviendo, ¿sí? Bueno, un saludo desde aquí para todos ustedes. Gracias.